Sí. Vamos allá con la jornada 5 de la Liga F, que se juega desde mañana viernes, también el sábado y el domingo hay partidos. Y empezamos por un duelo que a mí sinceramente me da bastante miedo, por no decir que me espero un poquito de ellos. Es ese Real Madrid-Valencia. Mañana, en Dazón, 7 de la tarde, un partido en el que el Real Madrid, pues lo primero que buscará es la victoria y lo segundo que buscará es una goleada para recuperar el liderato. Y el Valencia, pues la verdad es que no se lo pondrá tampoco muy complicado, o al menos es lo que no espero yo. Es un duelo entre el actual segundo y el último. Uno de los últimos cuatro equipos que aún no han ganado en la liga, que son el Valencia, el Deportivo, el Español y el Betis. Y bueno, la verdad es que el partido, pues para el Real Madrid pinta pues realmente plácido, tal y como viene, y sobre todo teniendo en cuenta que tienen que reservar al máximo las fuerzas disponibles para el partido del martes ante el Chelsea en Stamford Bridge. O sea, tú dices un uno, ¿no? Un uno Sí, por no clarísimo, la decir verdad. 7-0. Yo lo siento muchísimo por el Valencia, pero es que ha comenzado la temporada regulera, regulera. Lo siento mucho, Mario, pero No, yo soy el primero en admitirlo y en creer que en este partido cada minuto que se mantenga el portería cero será sí, un resultado es una maravilloso. victoria. Sí, a ver, realmente es un partido para que el Real Madrid se lo lleve, gole realmente plácidamente, porque estamos hablando de un equipo que ha ganado todos los partidos hasta ahora, casi contando un poco por goleada, por buenas sensaciones, buenas actuaciones. Y es que hablamos del Valencia, que no ha ganado ningún partido de momento, solo tiene un punto, Nada. está en zona de descenso y no tiene. Es verdad que quizás ante el Sevilla tuvo buenos minutos, le falta el gol, al final cada gol va a costar carísimo. Entonces, el Valencia tampoco va a contar con Asun, sigue siendo duda. Que realmente todo está a favor para el Real Madrid. Ahora, que el Valencia que se pueda aferrar a posibles rotaciones de Real Madrid, que ya hemos visto que aunque roten, siguen jugando igual de bien. Entonces, aquí la gente del Real Madrid quiere goleada. Hombre, a ver, Y dice, lo Normal, siento. es es normal que, después de los 10 goles es del que no otro es ni día. mucho menos algo descabellado, porque Claro. No, 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 hablamos de no que el lo año es, pasado el partido acabó realmente. 7-1 y perfectamente Y es podía haber en acabado casa. 10-1. Es en casa de Real Madrid, que también Claro, es claro. otro plus. Sí, Realmente, ya digo, es que un empate, pues, si es un empate, hago lo que me pida el chat. Si el Valencia mañana puntúa. Vale, está aquí grabado, ¿eh? Está aquí grabado. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, que ahora mejor aquí la gente ahora cambia de opinión, ¿eh? Está aquí Pero grabado, Mario. bueno, Tú no te puedes realmente retractar. Esto es un contra. por hablar un Pero de poquito del verdad. partido, ha dicho rotaciones del Real Madrid habrá, pero aún así, el Real Madrid tiene una plantilla que ha demostrado que tiene un nivel de sobra para ganar sin ningún problema. Sí. Y además rotó también en el partido ante el Tenerife hace 5 días, con lo cual físicamente tampoco van a llegar del todo mal, porque jugadoras como Atenea, como Leupolz, como Weir llegan físicamente Brun perfectas. también. Brun también. Entonces, Sí. con ese aspecto no creo que haya demasiado por hacer para el Valencia. Y el Valencia Así sigue todavía con que la baja que ya sabíamos, de Asun, de Denis Salón, de Anita Marcos. haz una ver. Y Sí en que no, principio no. no confío para nada en que el Valencia pueda puntuar. Lo único que pido en este partido, que ya es bastante pedir, siendo el partido que es que al menos compitan. O al menos no se dejen ir. Porque si el Valencia se deja ir ante el Real Madrid, tal y como está en este momento de temporada, Se el puede siete llevar uno una. puede ser una anécdota, porque el Real Madrid es sí, un equipo que ha demostrado que tiene mucho potencial ofensivo y el Valencia que cuando de repente colapsa, le caen de cualquier equipo, no solo el Real Madrid, sino cualquier equipo, le puede meter 2 o 3 goles en un momento. Así que Sí, realmente el se vio partido, el contra el partido Sevilla. pinta, Es pinta que, tétrico. sí, o sea, que decimos todos un uno. Es que estamos hablando también sí, sí. del segundo equipo más goleado de la liga, con -8. El primero es el Granada con No, -10, pero sí. Granada está un poquito mejor. Es Ahora un hablamos partido para que de cualquier Granada. aficionado que tenga alguien en el Real Madrid del Fantasy los pongan, sin ningún problema. Sobre Ahora todo miramos con el goleadoras, fantasy. en ataque, vamos, poner cualquiera, Sí. porque van a tener ocasión de Eh, gol todas. cuidado con el fantasy, que estoy leyendo un montón de barbaridades en el fantasy masculino, que digo yo, madre mía, qué agobio. Menos mal que no tengo En fantasy. este no, no, no. Yo me agobio, ¿eh? Yo me agobio, lo siento mucho con las quinielas, con todo esto. Esto lo hacemos por vosotros, yo lo hago por vosotros, pero qué fantasía no cruza esa línea. Aquí voy a ver un poquito el chat.
Alberit mínimo 5, 6-0. Quiero un resultado contundente. Sorry, Mario, al menos te piden perdón. 0-6 facilito. Un pasión militar, madre mía. O quizás se está tirando contra Gafe, Mario. No creo. Ya me Aquí la gustaría esbirra, poder tirar yo de quiero contragafe. 7 golitos mínimo. Sorry, Mario, otra vez te piden disculpas. Vamos, Mario, que podemos rascar el empate, dice Jordi. Fortin Toffee celebra que vuelve Lidia, por supuesto, aquí está. Ya os dijimos que iba a volver, así que lo que pedís lo cumplimos. Sí, se me han pasado un montón de maldades para hacerle a Mario en directo. Sobre todo que tiene que ver con el pelo. Es que un rosa tendría. Bueno, yo estoy muy tranquilo porque el Valencia mañana va a recibir 4 o 5 goles mínimo, así que no voy a tener que sufrir por eso. Claro, y aquí habla de partido bueno para que Albarredondo pille confianza. Y aquí te Cualquiera. preguntan sobre tu fantasy, Lidia. A mí. Sí. Muy bien, voy segunda. Ay, qué bien. ¿A quién tienes? El otro día es que Alexia me hizo muchos puntos y a Givade también. Ole. Entonces, Claro, aquí que te tiran del carro, ¿no? Sí, cuidado, aquí A dice que te Givade al prepares final, ¿cuántos goles le chismejoso. dieron en el Fantasy? uno. Que estoy muy enfadada con eso. Pero bueno, otro tema. Sí, dice aquí que vas segunda porque te cedió portera, que no mientas. Nada, mentira. Mentira. Ahora cuando cedió a María Yo también he Miralles y se cedido expulsó en el alguno. minuto 30. Sí, La tuve que sí. cambiar, porque me quitaba 10 puntos. Pero bueno, Madre mía, qué Bueno. agobio hay clausulazo el poner. sí. Bueno, así se Mira, pierden las amistades al final. Y por terminar, dice por aquí Javi que el Valencia cree que puede sacar el empate, que pondrá un bloque bajo sin complejos. A mí me gustaría creerte, Javi, pero yo al Valencia no le he visto en mi vida jugar con un bloque bajo. Y si le he visto jugar con un bloque bajo, jamás le he visto funcionar ese bloque bajo. Así que yo siento mucho, pero. Es que en defensa, es que depende cómo tenga un poco el día, pero es no, que lleva diría que las de hasta un perder. 5-0 lo firmo, sinceramente. Sí. Bueno, este partido, bueno, estamos todos un poco en las mismas, un 1 claro en la quiniela. Y pasamos al siguiente partido, esta vez el sábado a las 12 de la tarde. Este es en abierto, el Athletic Club contra el Atlético de Madrid. Es decir, Buen tenemos partido. ahora mismo al tercero contra el quinto. Partido que espero que sea bueno, atractivo. Esperemos. Hombre, es el partido de la Sí. jornada en principio, porque pone frente a frente a dos equipos llamados a pelear por esa posición de Champions y es un partido en el Sí. que se pueden hacer diferencias muy importantes, porque el Athletic Club está de momento a 5 puntos del Atlético de Madrid, que está tercero con 12 puntos, empatado con el Barça y con el Real Madrid, y que es un partido que si consiguen llevarse la victoria, lo comentamos la semana pasada, consiguen 8 puntos de margen, que es una diferencia que siendo solo 5 jornadas ya es un margen bastante interesante. Sí. No, yo que estoy aquí leyendo el chat, perdóname, es que me estoy riendo con lo de entre Laura, Lucía y Elena. Con lo de Son toda gente malísima que se roba entre todas. Ay, no, hombre, un poco dónde está la lealtad a los amigos, no el No fantasy. la tienen. Ya, que por eso no tengo el fantasy, menos mal. No sé. Bueno, este partido ha dicho Lidia para ti, partido de la jornada o ha sido Mario. Ha Yo. sido Mario, pero coincido totalmente. Yo espero ver un partido de muy buen fútbol y muy competitivo y que ambos equipos están arriba, buscan marcar goles y buscan esos 3 puntos que van a ser muy valiosos. Yo quiero ver cómo juega el Athletic en Lezama, porque repetimos, empató ante el Deportivo en Riazor, casi gracias a las dos Maite, porque si no, casi que se iban de vacío. Me sigue sin convencer el Athletic en este inicio de temporada. Quizás no vuelva a estar en el banquillo, ya se perdió el partido anterior. Y es que, a ver, es verdad, va a ser un duelo entre Nerea Nivado y Algibade. O sea, Algibade ya que lleva 5 goles. Y otra, la lateral revelación de la temporada pasada, que le han dado el premio. Y que el año pasado se llevó ese duelo y con gran diferencia. Sí, entonces vamos a ver, ahí puede estar una de las claves de este partido, una de las claves para que el Athletic se pueda llevar la victoria. Sí. Pero también me falta mucho de juego colectivo en el Athletic. En los dos, diría yo, ¿eh? A mí me falta juego colectivo en ambos. Están en un punto, han empezado la temporada ambos equipos como que no están como tan unidos como equipo los dos. Un poco dispersadas. Está raro, sí. Entonces puede ser un partido o muy bueno si ambos equipos están bien o raro. No sé cómo explicarlo. Es que no sé cómo explicarlo.
Sí, el Athletic lleva 2 partidos seguidos sin ganar, un empate, bueno, una derrota y un Sí. empate. Sí. Pues vamos a ver, creo Mario lo decía hace unos días, creo, que esta puede ser una buena oportunidad para el Athletic de reengancharse o de no alejarse de Bueno, esa es pelea. una oportunidad para los dos equipos, porque para el Athletic Sí. Club creo que es un partido que deben catalogarlo, aunque sea la jornada 5, de muy importante, porque al final, como decía antes, es que una diferencia de 8 puntos si consigue ganar el Atlético de Madrid, 8 puntos en 5 jornadas es una grandísima diferencia. El Athletic Club Sí, es verdad que solo ha jugado un partido en casa ante el Granada, que tampoco fue un partido brillante por parte del Athletic Club. no. Pero bueno, yo Sí. creo que ya en la jornada 5, después de la llegada de del Mundial Sub-20, con Maite Zubieta, con Sara Ortega, John Amézaga en principio no se sabe todavía nada porque tiene No, no han esa contusión dicho. en la rodilla, pero bueno, igual no es nada serio y puede estar Con- jugando el sábado. Sí. Pero en principio yo creo que es un partido que deben Que, afrontarlo como muy importante. Y por parte del sí, Atlético de Madrid, el tema de bajas creo que sigue todavía tanto Luani como Cardona fuera, pero sí. por no demasiado Sí. tiempo. Pero es un equipo que no ha empezado igual la temporada de la mejor manera, pero yo creo que va cada vez más hacia arriba y Sí. defensivamente está siendo un equipo muy Sí. sólido y una línea muy positiva y sobre todo con una Gibade que está a un nivel excepcional. Es verdad que tiene delante a Nerea Nevado, que es una grandísima lateral, y que el año pasado ya la anuló bastante en ese duelo de Liga, y que creo que fue de hecho la última derrota en Liga del Atlético de Madrid. Pero desde luego que es un partido muy complicado para el conjunto Hombre, rojiblanco, sobre todo el rojiblanco, el visitante los en este dos. caso, sí, Vale, porque porque realmente es un el partido Atlético contra el es dos. una visita muy fácil donde para perder puntos y desde luego va a costarle Sí, muchísimo. Yo creo que es un encuentro que para mí va a ser un empate, porque al Athletic sí. Club un empate tampoco le viene mal y el Atlético de Madrid tengo un poco la sensación de que aunque va a ir a por la victoria, si llegado un momento no consiguen meter gol, tampoco creo que se vuelvan locas porque creo que el objetivo es la Champions y ganar está muy bien, pero si no consiguen ganar creo que van a preferir no perder que llevarse una derrota. Sí. Este partido creo que le viene pronto al Atlético de Madrid y bien, viendo cómo está el Atlético, que como has dicho tú, Lidia, puede salir muy bien solo en la segunda parte, puede salir un poco raro, que estamos Sí, por notando ejemplo, ahí cosas el raras. partido anterior del Athletic Club contra el Madrid, en la primera parte para mí fue bastante mala. Lo Sí, siento eso Sí, mucho, sí, sí. pero fue bastante mala. Y luego en la segunda mejoró mucho. Entonces, claro, aquí podemos ver dos cosas, o que ambos equipos estén muy bien, o que ambos equipos estén muy mal, o que uno esté muy bien en la primera parte y otro en la segunda, no sé. sí, Entonces, lo que tenemos claro es que el Athletic va a necesitar la mejor versión para ganar un equipo sí, invicto. Y el Atlético de Madrid, como dice aquí, es verdad que le han llegado los goles antes que el buen juego, pero van en línea ascendente. Yo aquí casi estoy por decir un empate o un 2. sí, yo un empate también, ¿eh? Sí, empate. Vale, voy a leer aquí a la gente del chat por aquí. A ver, sigue con lo del fantasy. Aquí Lisa firma un empatito. A Breo le duele aún el gol en el 90 de Valero. Sí. Lamentamos haberlo comentado aquí. Y dice Lex a ver si soy una buena versión del Athletic. Laura dice empate. Y ya está. Entonces, vamos a Sí, ver. Empate, empate. Venga, voy a decir un 2 por cambiar un poco, pero también el empate me parece más también lógico un poco. Sí. Sí, al Y final yo creo que va a ser sin duda un partido en el que ya se va a ver qué Athletic vamos a tener esta temporada. Porque si es sí, un partido que el sí, Athletic no sale bien, el objetivo va a ser acabar cuartas como mucho. Si hacen un buen partido, consiguen ganar o consiguen competir muy bien, sí que podemos esperar que estén hasta el final compitiendo por la Champions. Pero si no reciban en este partido, ya se les complica demasiado para mí. Vamos con el siguiente partido, que es otro juego también muy interesante. Y es que vamos a ver si el Barça continúa con su gran racha en la liga, porque no pierde, de hecho, desde que mm, jugó por penúltima vez en este campo, en la temporada 22-23 en el Fernando Torres, ese Madrid Club Fútbol Femenino contra el Barça, un duelo en el que el conjunto madrileño buscará poner fin a una racha de 2 derrotas consecutivas y el Barça mantener el liderato y conseguir su quinta victoria consecutiva. El conjunto culé al final creo que viene en línea ascendente, sino que te lo digan a ti, Lidia, con el Granada en la semana no hace pasada falta, no hace lo falta. que ocurrió. Y al final creo que es un partido para que el Barça siga un poquito para arriba. Es un duelo también para medir bastante bien las fuerzas antes de empezar la competición europea este próximo
miércoles y desde luego que es un partido que el Barça rotará, pero sabemos que el Barça no pasa nada porque rote, porque tiene una plantilla de un nivel altísimo y seguro que van a competir muy bien y el Madrid por su parte, bueno, no llega muy bien porque ya perdió ante el Levante Badalona, también perdió la semana pasada ante el... ¿Ante quién fue? El Atlético de Madrid Ante el Atlético de perdió. Madrid, exactamente, perdió 4-0. Es verdad que ese partido quizá no fue tan malo como indica el resultado, Muy pero al sangrante para lo final que se vio. les golearon en el tramo final. Y yo espero un partido igualado, pero evidentemente creo que el Barça tiene que salir con la victoria. Sí. Pero insisto, es el último partido que el Barça perdió en Liga hace ya más de un año. Sí. A ver, es que claro, este partido puede ser un poquito engañoso, ¿no? Al final el Madrid Club de Fútbol sabe lo que es ganar al Barcelona, lo hizo en 2023, hace 2 temporadas, pero es verdad que en ese momento estaba Jundananji, que la lió par de arriba con su velocidad frente a las dos centrales del Barcelona. Entonces es un poco engañoso fijarse en ese precedente. Entonces, si nos fijamos en el ahora, porque es un Club de Fútbol que la jornada anterior contra el Atlético de Madrid defendió para mí mal. No me gustó mucho la defensa, los cambios que hizo Juanjo Vila de poner a Nuria Mendoza en el lado derecho, de centrar a Gometti. Entonces, si el Madrid Club de Fútbol quiere tener opciones de puntuar, va a tener que defender mejor de lo que hizo en ese momento. Va a necesitar de un sacrificio colectivo, un juego coral de equipo. Al final, ¿qué es lo que tiene que hacer en este momento? Primero, que no te la líe parda Graham Hansen, seguir de cerca a Aitana, también centrarte un poco con Ewa Payos, ya, que parece esto, que lo digo aquí, parece fácil, pero Súper es que fácil. Es que son hablas de muchas dos cosas. jugadoras, pero tienen una plantilla de 20 de un nivel altísimo. Claro, y si sale Exactamente. Claudia Pina, claro, tiene también, yo que sé, un Guijarrazo. O sea, realmente es que van a tener que estar al 100% o incluso al 120 para tener opciones de puntuar, sobre todo porque el Madrid Club de Fútbol no ha marcado los 2 últimos partidos, que eso es algo importante. Sí, Entonces, si cuentan con jugadoras un poco novatas en este tipo de enfrentamientos. sí, sí. En el 11 Ay, tenemos a Ildul, tenemos a Melgar, vamos a ver qué pasa también con Bueno, para Manono. Melgar es un duelo realmente muy interesante, ¿no? Ese duelo sí, Pero sí, de sí, totalmente. danesa contra de, nórdica, de- en este claro, caso pero con Engen, ah, sobre todo. sí, pero aquí cuidado, porque puede ser un partido en el que te quieras lucir, ¿vale? Y te pueda salir mal la cosa, ser muy individualista. Que aquí realmente los balones van a ser para ella, porque ella va a estar arriba, lo tengo claro, ella va a estar arriba, pelear con los balones que le caigan, pero a ver cómo gestiona ese partido. Sí, a ver, Melgar es una jugadora que está creando mucho peligro y Sí, creo que a mí me está gustando muchísimo verla esta temporada con el Madrid, pero sí es cierto que luego a la hora de finalizar las jugadas no están teniendo la suerte que podrían tener. Es decir, no están metiendo sí, tantos goles ni ella misma el mano está... a mano. Es que es muy complicado, pero ni ella misma lo está terminando. Entonces, claro, esto de aquí te puede jugar una mala pasada por eso, porque el Barça no es que lo haga fácil, pero, pero en una que te descuides y como estamos viendo también la defensa del Madrid, te puede meter tres en 10 minutos que lo vimos el fin de pasado. Entonces, tiene que tener mucho cuidado. Sí, a ver cómo lo hace, cómo lo gestiona. Mira, hace poco estuve viendo la charla de José Mourinho de cuando le ganó al Barcelona en la ida de Champions en 2009-2010, ese 3-1 con el famoso gol de Maicon. Es un poquito cómo frenabas a ese Barcelona. Pues realmente hablaba de que tiene que tener un equipo bien entrenado, mentalizado para correr y, y confiar en que si uno se iba con el balón, alguien le iba a seguir, ya fuera lateral, central. Es un poco lo que va a tener que hacer Madrid Club de Fútbol. A ver si es capaz, si pierde, de no encajar muchos goles, que no sea un 10, con perdón, que no sea 10 goles, tal. Hombre, Pero es que aquí le doy un 2 al Y también Barcelona. que Paula Ulloa tenga el día, ¿eh? Porque, sí, bueno, que tenga cuidado, el día para todo, porque es una portera que puede hacer la parada de la temporada y luego hacer el exactamente, error de la temporada también en este partido. exactamente. Al final, yo creo que es un duelo muy interesante. He comentado antes que Melgar era de danesa, es noruega también, así que será un duelo entre compatriotas con Engen, un duelo también, por supuesto, para ver su talento. Una jugadora que ya empezó muy bien la temporada y que ya fue la mejor ante Atlético de Madrid. Y luego también para ver un poquito cómo va a ser este equipo ante rivales de arriba, después de ante Atlético de Madrid, que ya le dimos que no estuvieron demasiado bien, o buena parte del partido, ante el Barça, a ver qué tal lo hacen.
Y el Barça, por su parte, pues también un poco el plan que hacen, porque igual pueden salir con las 11 titulares y acabar el partido en el descanso con un 0-3 y luego dar descanso a las titulares para el partido de Champions, o plantear el partido como, bueno, pues un 11 de 6 titulares y 5 suplentes, o al revés, y que el partido pues lo decidan las suplentes y ya dar descanso del todo a jugadoras titulares el próximo miércoles. Entonces habrá que ver un poco cómo lo hace el Barça. En cualquier caso, tiene una plantilla, como hemos repetido muchas veces, muy larga. De hecho, ante el Sí. Granada, por ejemplo, jugó poquito Aitana, que se ha sido titular este partido. Tampoco jugó prácticamente Patrick Jarro. Vimos también un poquito de jugadoras como Giga Nazaret, que yo creo que este partido puede ser una buena opción para seguir metiéndola un Sí, poquito en dinámica. Igual es un encuentro para que descansen Graham o Payor, pero aunque descansen, sigue teniendo el Barça un potencial ofensivo absolutamente espectacular, y el Madrid tendrá que hacer un partido como hizo el Sevilla, frenarlo todo lo posible e Uf, intentar que va a ser se complicado. desesperen, básicamente. claro. Sí. Yo creo que el Barça no va a ir a este partido tan agresivo como otras Como en ese veces. momento. Me da a mí la sensación de que no, más que nada también pensando en Europa. Y creo que también puede ser un partido para Pere Romeu de ver algún tipo de cambio que le pueda luego servir eso con mira a el City. Entonces, no sé. Aquí están hablando también de otro, bueno, aparte ahora comentaremos un poco aquí para reírnos todos y que la gente lo sepa, que también el nombre de Pablo Ulloa, que Sí, está Sí, teniendo sus más y sus menos, o sea, está haciendo, alternando grandes paradas con errores que cuestan claro, a su equipo un gol en contra, etcétera. Entonces también va a tener que hacer un partido como hizo suya de parárselo absolutamente todo también. Pero bueno, aquí decimos dos, aquí también dicen dos, huele a goleada aquí, como defiendan como en yo Alcalá. goleada no me espero. Yo creo yo que va a ser tampoco. como el año pasado, ese 0-2 que fue, 0-3 o 0-4. No espero una Yo goleada de creo. mucha diferencia. Ah, vale, porque 0-3 ya se denomina en fútbol como goleada. Para el Barça Claro, no. Para el con el Barça no. Barcelona, fíjate con el Barcelona que hasta un 0-3 no nos parece goleada. No, Claro. no te parece goleada. Vale, yo creo un 0-3 también. Aquí dice Albert que habrá rotaciones porque se entiende el City y Barça que se jugará en la ciudad deportiva del Manchester City, no al final en Sí. Etihad. Aquí, por aquí Venga sola contra el mundo, dice Valle Falviki titular. Dicho esto, Mm. dice Albert, Melgar nos meterá. Bueno, a ver. Se acerca también, no sé si es cierto o no, pero puede que ya mismo le den el alta a Eli, portera del Barça. Sí, Entonces, bueno, de momento no sabemos no, nada. no. De todas maneras, yo creo que jugaría de segunda en este momento Gemma. Sí. Sí, por eso digo que Sí, yo creo que este partido también puede ser que no lo juegue Cata, me da la sensación, no lo sé. la que Puede puede que ser, juegue pero es no lo Irene sé. Paredes. Depende de cómo vaya el partido. Irene Paredes sí que Puede creo que ser. tendrá minutos, pero Eli decía que estaba ya cerca de volver. Sí, Vamos a eso he ver. leído. Sí, Sí, vamos y a ver. Salma Vale. también a ver si puede volver para alguno de estos partidos. A ver. Lo de Salma no nos dijeron ni parte médico, Ya, solamente No. que se centre en estar bien, que para la selección se la va a necesitar, al menos. Aquí Elena, mañana va a suspender por tu culpa, Lidia, por los verbos irregulares, por verme en directo. Y dice Laura, los ibas a suspender igualmente. Y dice Elena, lo sé. Me encanta. Espabila y estudia. Aquí, De verdad. como suelta, Aquí vamos con los resultados. Laura 1-3, Pilar 0-4, Lexa 1-5, Albert 0-5, Elena 1-4. Elena titular, Eli titular contra Titi, ¿os lo imagináis? Buf, no. Eli no. realmente no. Hombre, tendrá Y muchas dice ganas de aquí, jugar ese partido de titular y hacer un partidazo, pero no lo veo. Ya ves. no creo yo tampoco. Vale, vamos ahora mismo al siguiente encuentro del sábado, que es ese Levante Sevilla. Sí. Vamos a Buen ver, este partido. es otro partido, me parece interesante también para ver después de la buena actuación del Levante ante el Eibar, del Sevilla ante el ¿El Sevilla, Valencia? ante el Valencia, justamente, que se me ha Sí. bugueado ahí el cerebro. A ver, yo creo que es un Porque, partido para ver un poco hasta qué punto se puede contar con ambos equipos. Por parte Sí.
del Levante, el último ¿Mm? partido fue muy bueno, pero no hay que olvidar que estuvieron jugando con una más en 60 minutos y eso también tiene pues bueno, pues un poquito ese asterisco de ver cómo puede rendir el equipo levantinista todo un partido contra un equipo como el Sevilla. Y el Sevilla, por su parte, volverá a medir su fortaleza a domicilio, porque ya lo hizo muy bien ante el Valencia, pero es el último clasificado. Hay que ver ahora también contra un rival como el Levante, que también va a ser complicado. Y tengo ganas de ver el Sí, partido, sobre todo por ver lo que puede sí, ver, lo que se puede ver por parte del Levante en casa. Porque en Sí, casa se ha visto de momento un buen Levante en el inicio del partido. Contra el Athletic Club pudo perfectamente sumar un empate que no acabó consiguiendo. Ante el Real Sociedad también mereció quizá un punto, pero acabó también con bueno, derrota. ahí, Y es otro partido complicado ante el Sevilla, un rival también difícil y bueno, una vez más, otro partido que el Levante tendrá que afrontar un poco de más a menos, sabiendo que es un equipo que físicamente se va a caer en algún momento. Y el Sevilla, lo bueno que tiene este año es que tiene unos suplentes en el banquillo de muchísimo nivel, porque el 11 ya es muy bueno, pero el banquillo te saca una Fatu Kanté, te saca pues igual una Paula Partido, igual no sé, alguna de las centrocampistas tampoco es el de inicio y tiene un potencial ofensivo brutal y un banquillo muy importante el Sevilla. sí. Y el sí. Levante, pues también tengo ganas de volver a ver otro partido más de Erika y de Estela Carbone que están jugando muy bien desde el Mundial Sub-20 y también pues ver el rendimiento defensivo del equipo que hasta ahora no ha sido muy malo, pero el Sevilla le pondrá a prueba Mm. seguro. Es que este partido tengo ganas de verlo también, como dices, Mario, por ver en qué punto están los dos equipos. Creo que ya se va a ver más o menos un poco el plan. El Levante tener más el balón, propone, y el Sevilla, ya hemos visto que no se complica mucho la vida, que es un equipo con garantía, Sí, con y sin balón. Realmente lo vimos ante el Valencia, en esos buenos minutos del conjunto Che, cómo esperaban a tres y no se complicaban la vida. Decían, tú quieres jugar, te dejamos, pero después salimos a la contra con Paella Vidas, con Lucía Corrales, con Patu Cante, por ejemplo. Entonces, tengo claro un poquito por dónde van a ir los tiros con este partido. sí, yo creo Ahora, que no también. tengo claro quién va a ganar. Aquí ya sí que no tengo tan claro. Yo creo que el Sevilla tiene alguna jugadora que como muy diferencial y que con la buena defensa que están haciendo, que estamos viendo que están haciendo, aunque el Levante se tire todo el partido con la posesión, que es seguramente lo Sí. que vaya a pasar, el Sevilla creo que va a tener más oportunidades de peligro y cuidado. No sé. Sí, sí, es que, mira, números tienen un -1 de golaveraje ambos, pero es verdad que el Sevilla ha marcado 7 goles, encajado 8, el Levante ha marcado 4 y encajado 5. Les costó, y es verdad que son 3 goles de partido contra el Eibar Sí, en 4 jornadas. O sea, sí, no sí, es un sí. gol repartido. Entonces, vamos a ver, estoy de acuerdo contigo, que el Sevilla puede que quizás tenga más ocasiones de peligro, sobre todo un poco a la contra en esas Sí, transiciones, porque tienen jugadoras arriba que pueden marcar la diferencia. El partido del Levante contra el Eibar, vimos que Ivonne Chacón, voluntariosa, lo pelea todos los balones, se lo deja todo como si tiene que llevarse un balonazo, pero un poco impredecible con el balón en los pies. sí. Bueno, No y muy sin él segura. también. Claro, entonces, claro, Erika, por mucho que quieras, no puede hacer todo. El Sevilla, sin embargo, tiene Lucía Moral, Lucía Corrales, Paella Sí, Vidas, tiene a Paula Partiro, tiene también la profundidad de Raquel Morcillo, los balones que pueda poner en el área. Y el equipo en verdad está rindiendo muy bien. Entonces, colectivamente el Sevilla puede estar un punto por encima, pero a ver el Levante, ¿eh? No descarto al Pero también Levante. lo voy a comentar por aquí, Lexa, la versión del Sevilla. Si vemos la de Tenerife, que se dejaron ir en la primera media hora y fue sí, una eso es versión Sí, verdad, horrible, o la del verdad. Valencia, que no fue tampoco una versión espectacular, pero fue una versión sólida ante un equipo que sólida, no fiable. dio demasiados problemas. Yo Sí, voy a a apostar ver. porque gana el Levante, la verdad. Aunque, de luego, que si gana el Sevilla tampoco me sorprendería para nada, y si hay empate tampoco, No, porque yo creo que es un partido que es muy complicado de sí, pronosticar, porque el Levante creo que es un equipo que va a competir siempre en casa y el Sevilla, vamos a ver qué división vemos de ellas a domicilio, pero desde luego que es un partido que es muy complicado de predecir. Primero, sí, por ver qué plan vemos por parte de ambos equipos, porque el Sevilla ha jugado con varios esquemas en este inicio de temporada, ha jugado con 4 atrás, con 5, con una pivote más, con una pivote menos. Yo creo que veremos un poco el 4-3 del otro día ante el Valencia, pero en cualquier caso no es nada sencillo de predecir lo que puede hacer este Sevilla con todas las alternativas que tiene en el banquillo. Así que creo que Sí. gana el Levante.
Yo creo que va a tener complicado el Levante el superar a la portería, creo, ¿eh? Aunque genere e intente, creo que lo va a tener complicado, creo yo. Ahora, también es verdad que el Sevilla, a mí, estos 4 partidos, llevamos 4 jornadas, ¿no? Sí. Estos 4 partidos que hemos visto, no me está apasionando para nada su centro del campo. O sea, no veo que tengan un control súper bueno, la verdad. Sí que tienen como el extremo de la delantera bien, el de la defensa bien, pero el centro del campo yo lo veo regular. Y entonces, no sé, si el Levante es capaz de encontrar esos huecos en la defensa y superar a su Yastres, que es un Sí, un buen muro. ejercicio Ya, muy Son complicado, palabras mayores, ¿eh? Supera a su Yastres, podía sí. ocurrir. Yo creo que gana el Sevilla, pero no descarto nada porque va a ser un partido eso Es impredecible. que, claro, es que lo que nos pasa con el Levante, también la primera parte suelen ser muy buenas. En la segunda, contra el Eibar le ayudó mucho que el conjunto vasco tuviera una menos. Entonces, claro, hay que ver si van 0-0, cómo afrontan la segunda mitad con jugadoras claves que ya están jugando absolutamente todo. Sosa, Fernández, Torrodá, Alonso, es que casi todo el equipo está jugando todos los minutos. Entonces, en Sí, algún pero si momento, pasa como con el Tenerife, que en media hora lo dejan solucionado ya, no haría Ya, falta. eso claro, sí. claro, ahí ya sí que lo van a hacer. Fíjate, voy a dar un 1 también, como dices, Mario, realmente. Y eso. ¿Tú, Lidia? No, yo doy 2. ¿Sí? Yo tiro para Vale. Sevilla. Aquí, a ver, la gente del chat por aquí. Levante 1, 3 Sevilla, dice Javi. Aquí Lex, Ley de Lex, dice, porque ha vuelto a entrenar a Ana Franco. Teremería también. Sí, Pero bueno, Ana Temería Franco, buenas también. noticias, a ver si entra. Sí, dice Albert, partido para ver dónde están cada uno. Y más por aquí, a ver si tiene más suerte el Levante en casa. Vamos a ver. Depende también de la versión del Sevilla, que ya has comentado tú, Mario. Un 0-2, dice aquí. Es un equipo vitamina, el nuevo equipo vitamina del Sevilla. Yo creo No. que sigue siendo el Betis. Y el O el Valencia. Valencia. Yo creo El que el Valencia título va a entrar. igual nos ha hecho ver un Sevilla mejor fuera de casa de lo que es. Pero No, no, no. no. El título es personal e intransferible de momento. No, O no, sea, el Sevilla es un queda lo que es. equipo no vitamina, sino un equipo que va más. Y que yo creo que va a ser todo lo Sí. contrario. Cada equipo que vaya contra ellas, en lugar de mejorar, van a sufrir mucho para ganarlas. Sí. Aquí Fran 2-1 a favor del Levante. Y aquí hablan de Alicia Redondo. Mira, Lidia, Sí. cuando vimos el partido contra el Valencia, justamente, Sí. porque siempre pienso en Sevilla, Iba, no. Pues Contra no han jugado Valencia entre ellos. vimos, no, pero no sé por qué mi cabeza asocia ahí. Vimos un Alicia Redondo similar a la del Granada, porque estaba en una posición entre las centrales, porque era ella la que comandaba el balón, que estaba por detrás de la línea del balón, encargada de cortar las jugadas, de anticiparse, de ver ese pase central. Es decir, vimos una Alicia Redondo similar a la del Granada. Vamos a ver si se repite el plan, porque a lo mejor David Lozada tiene pensado otra cosa contra el Levante, o incluso Alicia Redondo no es titular, porque va entrando, saliendo del 11. Pero, oye, vimos una Alicia Redondo que nos gustó. Es verdad que es un partido, solo es algo puntual. Entonces Sí. tampoco. Yo personalmente de lo que estoy viendo de ella en el Sevilla, porque la verdad que me intento fijar en cómo lo hace, porque me gusta mucho Alicia. Sí, obviamente. Yo la vi bien, ante el Valencia. Que no la vi mal, pero es cierto que en general, en conjunto de todos los partidos en los que han jugado, creo que no está brillando tanto como podría brillar, creo yo. No, pero claro, llega un equipo en el Ese que es el ella, problema, es que son equipos diferentes, entonces claro, no se ella puede no ver es de la la. misma manera. Claro, no, ella no es una de las estrellas del equipo. Ella no Exacto. es la comandante del centro del campo, que está jugando al lado de Pamela González, Sí, que sí, tiene sí. más peso en el equipo, Iris Arnaiz, que lleva más años de carrera. Sí. Entonces entiendo que a lo mejor ella llega, tiene que encontrarse cómoda, encontrar su puesto, pero ya te Sí, digo, el partido contra el Valencia nos pareció bueno de ella. sí, yo cuando Entrante. fichó por el Sevilla pensé que iba, desde el comienzo, pensé que iba a ir como mejor, sobre todo porque con, ay, por Dios, con Pamela ha jugado ya, Sí. entonces es como digo, puede que llegue, se Pero es entiendan verdad que en bien el y tal, Sevilla pero juega claro, con otra compañera más. En este exactamente, caso está siendo más bien Gemma Gili.
Sí, Yo tengo ganas de ver también a Mireia Cortés, que es la jugadora que menos estoy viendo este inicio de temporada. No sé si Sí, porque no se acabó de adaptar o por lo que sea, pero yo es una jugadora que en pretemporada lo que vi de ella me gustó mucho y la he hecho en sí, falta en este a mí inicio de también. temporada, la verdad. sí, Pero bueno, bueno, veremos sí, cómo avanza. veremos, sí. Aquí 1-2, remontada y le pide perdón a Fran. Me gusta, sí. Pidiendo perdón ahí un poco ante ello. Vale, pues lo tenemos claro. Hemos dicho nosotros un 1 y Lidia un 2. Sí, Vamos ahora mismo con el partido el partido. así, El del partido de la domingo, jornada, sí. sí. Sí, volvemos a tener Granada, Real horario Sociedad. que coincide otra vez, pero bueno, a ver, Otra yo vez, aquí no me quejo Lidia, porque me viene bien. Otra vas vez. a ver el partido, otra vez en casa. El único partido de Sí, momento fue victoria ante el Eibar 2-0. Pues sí. aquí te voy a empezar preguntando a ti, ¿qué esperas de este Granada Real Sociedad? A ver, espero que la jugadora no le haya afectado demasiado mentalmente lo del fin de pasado. Es complicado porque, claro, el trayazo fue Sí, fuerte, pero yo creo que tienen como la capacidad suficiente de separar las cosas y de centrarse bien en el partido. Y yo creo que han estado preparando un buen partido. Creo que van a luchar por lo que ellas hacen, que es tener el balón. Y no sé, no se me antoja que vaya a ser un mal partido. Yo creo que va a estar luchado, pero no sé. bueno, el año Es que pasado fue un El año 2-1 pasado en no se casa, en los perdió en Cármenes. ninguno de los partidos, claro. a ver cómo hablamos de este encuentro, porque la Real Sociedad viene bien, ¿eh? Viene bien remontando los dos Sí, últimos partidos. Parece que ha encontrado un poquito la forma de jugar, pero me sigue dejando algunas dudas. O sea, Sí, no termino de encontrar la Real Sociedad del todo. No lo pregunto a alguien, creo que fue Lexa. Entonces, claro, jugando en casa del Granada. no Uf, sé, es que este mm, partido, a ver, ¿cómo lo enfocamos yo no lo sé, realmente? porque a la Real Sociedad no la puedes subestimar, porque no, 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 no no. sé por dónde te puede salir. Que, Entonces, que cuidado. está Yo es que complicado, ¿eh? veo, Está veo el complicado. partido, también hay que tener en cuenta que Granada, si quitamos el partido del Barça, el inicio de temporada era Sí, muy bueno, porque se compite entre sí. Atlético de Madrid y Athletic Club fuera de casa, le ganas al Eibar en Mm, casa, con lo cual son tres buenos partidos. El del Barça, pues bueno, si no pasa nada más, es un accidente solo. Y este partido ante la Real Sociedad ya es un poco volver a la rutina y volver a tener un rival que llega bien, porque llega a 3 victorias consecutivas. Sí, Estoy un poco de acuerdo con vosotros de que tampoco está la Real en su mejor momento, pero también es un partido que les puede servir para eso, para alcanzar ese mejor nivel. Yo creo que han sí, empezado la temporada con alguna que otra duda, sobre todo a nivel de gestión táctica de jugadoras como Nereida Izaguirre, que aún no está todavía metida del todo en el sistema. Y vamos a ver esta semana si se encuentra o no. Y luego también hemos visto que jugadores como Vanegas o Amayur van poquito a poco mejorando su nivel. Vemos también que sí, la Real ha encontrado un poco esa estabilidad defensiva que también le hace falta, la temporada pasada no tuvo. sí, Y va a ser un duelo en el que yo creo que el Granada va a ser el que para mí lleve la posesión, porque le ganó el sí, balón un poco al Atlético de Madrid. Yo creo que a la sí, sí. Real también se lo va a ganar. Y la Real, yo creo que va a ser un poco el partido, entre muchas comillas, similar al partido contra el Levante. Y el Levante también llevó el balón y la Real a la contra, pues con Amayur, con Mirari o con las jugadoras que tienen ataque, Franci o Sí. Cedric y Marcos. No sé quién estará en ataque, pero bueno, un esquema un poco así, un partido que la Granada domine y que la Real sea el que lleve un poquito las ocasiones y las contras. Pero Sí, yo espero un ese es el partido que problema que yo evidentemente veo. lo principal es, como has comentado tú, el nivel mental, sobre todo a nivel defensivo, porque el Granada en este Exactamente. partido depende muchísimo de que su estabilidad defensiva de anteriores partidos no se vea perjudicada por esa derrota tan dura ante el Barça. Sí, yo creo que la clave es esa, la defensa. Si la defensa en esta semana de entrenamiento se ha recuperado, digámoslo así, y han conseguido hacer un plan de partido bueno y consistente, vale, sí, porque sí, hasta ese partido del Barça la defensa no había estado tan mal. De hecho, la mejora comparada con la temporada pasada yo la noto mucho.
Pero es que en el partido del Barça la defensa no existía. Estaba jugando el Granada con 4 jugadoras menos casi. Entonces, si eso no ocurre, sí que puede ser un partido muy interesante. Esperamos que no ocurra. Sí, es que me estoy riendo por el chat una vez más. Es que son unos cracks, realmente. Es increíble, sobre todo con las que están un poco animando la tarde aquí. Es que son gente, vamos. No, a mí me encanta, me encanta. Al final la vida son 2 días y hay que reírse, tomárselo un poco a Guasano. A ver, yo estoy de acuerdo un poco con vosotros, ¿no? Mentalmente a ver cómo está el Granada, porque el 10-1, esos 10 goles encajados dolieron mucho, seguramente. Es un partido en que realmente no me fío mucho de los dos equipos. O sea, no sé qué esperarme de los dos, pero que sea un buen partido. Sobre todo siendo domingo, Esperamos. que es un poco el último día de la semana y está uno cansadito. Entonces, no sé qué esperarme de este partido. Realmente es que Yo del Yo creo que el Granada, Granada va a salir fuerte. yo me Yo espero creo algo que van a así. salir fuerte. Y yo Sí, veo Sí. al yo creo que Granada con sí. opciones de ganar, incluso que la Real Sociedad. No creo que vaya a ser un partido fácil para ninguno de los dos. O sea, Sí, no no, creo no, que vaya a está ser un claro. paseo de la Real ni del Granada. Pero es que no sé qué esperarme. O sea, veo perfectamente al Granada ganando, como la Real Sociedad venciendo. Es que va a depender mucho un poco de cómo está la defensa del Granada, como decías tú, el nivel Sí, en portería también, con la baja de Estevez, un poquito el ataque de la Real Sociedad. Vamos a ver, sí. porque la Boguez, si es una baja, es importante. Por mucho que haya estado jugando minutos sí, minutos no, me parece jugadora importante de enganche, que está haciendo mejor inicio que Nerea Izaguirre. También un poquito arriba el gol, porque les cuesta un poco encontrar ocasiones claras de gol a la Real. Yo, mira, voy a decir un empate. Venga. A no ser que aparezca Edna ahí con una vaselina desde el medio O campo. Ornella jugándote la jugada de su vida, quién sabe. Cornella ahí, claro. Bueno, viene Entonces, bien. Yo, Sí, yo la sí, verdad es que veo un partido igualado y sí, sí. mira, eso es. voy a decir gana Granada. Sí, Toma entonces, ya. vale. Venga, ahí por lo menos que alguien lo diga para que Lidia vuelva. Mira, ¿sabes lo que pasa? En el equipo hay muchas jugadoras del Athletic de Bilbao. Eso yo creo que va a ser un plus. Sí, bueno, hay 3 jugadoras cedidas. Cuidado, ¿eh? Es verdad que ¿Lo está ha Paula dicho Arana, Lidia está aquí? Iri Barren y está también ahora Uriarte. Sí, Es verdad que sí, Naroa sí. quizá no juegue, pero las otras dos No, no, seguramente sí. Sí. es que justamente quería rescatar este comentario de Laura. ¿Qué hace Paula Arana vacunando a la Real con un hat-trick? Que justamente con lo que ha dicho Lidia venía de seguidas así. Se viene Veamos. hostia diversión. Me encanta que la haya puesto en español y no en inglés. Laura, ganamos 5-0 fácil. Sí. Laura, sí. Cero. Elena, el Granada gana 3-1 goles de Ribarren, Paula Arana y Laura Pérez. Bueno, lo Yo lo firmas firmo, yo también. todo eso lo firmo. Lucía dice, espero que finjan demencia ese partido contra el Barcelona como nosotras. ¿Qué partido? ¿De qué partido hablará? No lo recordamos. Y el año pasado marcó Luis Carmen, Doña Edna y madre, es que me encanta. Es Sí, cierto. sí, marcó el segundo. El Sí, primero sí, lo Bueno, marcó Andrea, ¿puede ser? Andrea Gómez, creo que fue. sí, no creo lo que poco sí. que marcó. Aquí 4-0 fácil. Por aquí dice Lexa, 2-1 no me fío de la Real. Dice Fran, yo vi un partido loco, apuesto por un 3-2 para los locales. Y dice Laura, le responde a Fran, no sé quién eres, pero ¿quieres que la palme la ciudad deportiva? Es que no me digas que esto no es bueno, es que la risa. Aquí Sánchez Vera gritando, no salimos de una, dirá y Martín, y nos metemos en otra. Eso es verdad, ¿eh? Vale. Bueno, todavía falta que llegue David Losada también. Sí, y que Sí, vuelva Roger. dice Elena, También. habló la muda y dijo lo que puedo, que tú estás apañada, Lidia. Aquí van a portear. Estoy cobrando ya demasiado hoy. Sí, sí, ya yo creo que tienes que empezar a apuntar y Ya pasar está, ya factura está. después. Vale, más por aquí. Este fin del el Granada, mira, win, won. El único verbo interesante. Sí, es que sí. Esperemos comentar una victoria de Granada porque si no se van a venir decepciones importantes. Ya Bueno, ver aquí si debuta Clara. A ver si entra en la lista. En la Y Bradic semana pasada también, no. ¿no? Aún no ha jugado tampoco Bradic. Bradic todavía no ha jugado, ¿no? Es que no entraron las dos cedidas del Athletic quitando a Arana y Clara. Si no No, recuerdo mal. Amaya sí que ha Tenía No, por no, ahí jugado, fue ¿eh? Andrea apuntado. Gómez. ¿Sí? Andrea Gómez, Andrea Naroa. Gómez fue, Sí. exactamente. Brady hat-tricky. Es que no sabemos cómo juega. Tenemos Sí, sí, lo En que. vimos pretemporada irregular en marcó, pero no se le ha visto pre-pone. todavía nada. Claro.
Bueno, vale, pues ya hemos dicho, yo he dicho Sí. empate, vosotros dos, 1-1. Vale, Sí, vamos, sí, esta creo que va a ser la previa más larga de la historia que hayamos tiene hecho. pinta. Pedimos perdón. Que quedan 3 partidos, vamos con el otro a la misma hora, que es el Betis Costa de Eje Tenerife. Vale, Uf, vamos a intentar un poco acelerar las cosas porque, vamos, que podemos estar hasta las 11 perfectamente. Me encanta, ¿eh? Pero la gente de YouTube va a decir, están unos locos, mal de la cabeza, no vamos a ver un vídeo de más de 1 hora, no, gracias. Y Entonces, aún no ha empezado la jornada, así que si tiene que empezar la jornada, pues se nos va más. Vamos con un sí. partido entre un Betis que todavía no ha ganado en esta temporada y un Costa de Tenerife que, bueno, empezó la temporada igual bien, con una derrota ante el Madrid en un partido bueno. Mm. Luego ganó cómodamente al Sevilla 4-1. Tercera jornada empató a 0 contra el Español y en la cuarta jornada perdió 1-4 contra el Real Madrid. Así que es un partido que no va a ser nada sencillo para ambos equipos. Por parte del Betis, otra vez en casa. Es el tercer partido de 5 que han jugado en este inicio de temporada en casa. De momento aún no ha marcado ni un gol en toda la no han temporada, que es marcado. también una cosa Es que es que el único. destacar. Sí, sí. Un equipo que aún no ha marcado en toda la liga. Y el Tenerife es verdad que viene a recibir 4, pero eso también se hará mejorar en defensa. Entonces no va a ser un partido para nada complicado, para nada sencillo para marcar el Betis. Y por parte del Tenerife, recordamos como siempre la lista negra de lesionadas, que ahora mismo solo está integrada por 2 jugadoras que estarán mucho tiempo lesionadas, como son tanto Paola Hernández como Natalia Ramos. Ya ha salido de esa lista negra tanto Bea Beltrán como Pisco, también está fuera Patrick Gaviria, que volvió la semana pasada. Así que estará prácticamente la plantilla a disposición completa de Eider Maestre. Yo la verdad es que en este partido, sin tener nada en contra de la gente del Betis, creo que gana el Tenerife 0-1 o Sí. 0-2. Sí. Yo también, La ¿eh? temporada pasada creo que ganó este partido 1-0 el Betis, pero era un Tenerife para Qué mí mucho memoria. peor que el de ahora y el Betis Qué para memoria. mí ha dado un paso hacia detrás Mira que importante. el Tenerife es un equipo que no es muy regular. Tiene Ya, partidos muy buenos, tiene partidos malos y tal, pero yo creo que el Betis es que no se está encontrando para nada. Entonces, si no sé lo que tendrán que cambiar, pero si no cambia, cuidado con el Betis. Y yo creo que va a ganar el Tenerife. Yo estoy con vosotros, chicos. Aquí vamos a estar de acuerdo las pocas veces que estemos de acuerdo en que yo creo que es un poco clara victoria del Costa de Tenerife. Por supuesto, nada en contra No, del no. Betis, pero individualmente tienen jugadoras para hacer algo más. Es que eso está Sí, claro. Quizás no a lo mejor media tabla, pero para salvarse sin problema. Pero es un poco que el equipo no funciona. Hay jugadoras que no saben qué hacer, están un poco perdidas, lo intentan, pero pero no sale. no se genera juego. Claro, al final es un poco todo jugadas aisladas. En defensa tienen sus momentos, pero cuenta con una grandísima portera, con Vizoso. Y mientras que Costa de Tenerife no ha ganado aún fuera de casa, ha perdido y empatado, sí. pero aquí creo que cuenta con ventaja, creo que van a querer resarcirse de esa goleada ante Real Madrid, que quizás no se esperaban ese resultado tan abultado. Y bueno, vuelve Marijose, Bea Beltrán también, no está en la lista Sí. negra, las únicas son las del LPA, lamentablemente. Mm. Y vamos a ver, yo aquí doy un 2 también. Veo También superior a recordamos que vuelve a Ballide, a la que fue su casa en su momento. Y Sí. creo que el bueno, año ya volvió, pasado, sí, ya volvió, pero claro, bueno, vuelve de nuevo. vuelve otra vez. Y es una jugadora que también vendrá con muchas ganas de resarcirse. No fue un partido bueno ante el Real Madrid y esperará hacerlo mucho mejor en este encuentro ante el Betis, ante su ex equipo. Que el dato que habíamos dicho es que el Betis había tirado 8 veces en las 4 jornadas. Sí, Sí, 8 veces. Es que me parece una cifra pobre, Muy realmente. baja. Es que es 8 verdad, no está veces y Tiffany la Cameron. mitad fueron ante el español o el español. No, el Deportivo fueron la mitad. Sí, sí. Vamos a ver si Tiffany Cameron, que de momento creo que está de regreso. Vamos a ver, ya salió unos minutos. Vamos a ver si esta vez es titular, porque creo que el equipo la necesita. Sí, Realmente es que necesita a alguien que pueda marcar diferencias y que pueda un poco romper al espacio, porque es que de otra manera no sé yo cómo puede llegar el gol. Es que lo hice aquí, Javi, lo hice muy bien aquí. No es solo que no marque un gol, es que no tiran ni a puerta. Sí, la sensación que dejan, que al no final yo finalizan. no recuerdo prácticamente ningún partido de Betis en el que digan han tenido ocasiones claras de gol. Son llegadas que por H o por B nunca acaban siendo ocasiones claras de gol, porque son acciones o bien que no saben definir el último pase,
o que se cruza la defensa, o porque va una contra el mundo. Al final son acciones que no están bien gestionadas y que al final no son momentos que dices, es que esta jugadora cuando tenga un día mejor marcará 3 goles, ¿no? Es que no hay ocasiones, de momento en este inicio de temporada, recuerdo igual una o dos ocasiones claras de gol que no se han acabado transformando, pero son Claro, ocasiones que no son claras. Al final son acciones que no consiguen generar ese peligro. Y el Tenerife, es verdad que en defensa dejó algo bastante el Real Madrid, pero tendrán que mejorar en ese aspecto. Y ofensivamente es una cosa que sí que tienen trabajado. Al final con Babajide, con Blon, con Coco, con las que jueguen, porque tienen un sí, equipo ofensivamente muy peligroso. Ante un Betis, que es verdad que llega a 2 partidos sin recibir gol, pero tampoco haciendo un trabajo defensivo magnífico, pues otra vez dejando muchas dudas en defensa el Betis. El Tenerife puede tranquilamente hacer mucho daño por ahí. es que con la pólvora que tiene arriba. Aquí dice Elena que suban a Carla Santalientra, que lleva con el B 5 goles en 3 partidos. Bueno, habría que Bueno, ver jugó en después si se. pretemporada. De hecho, marcó en Sí, pretemporada. juega con el B, que está El, en el B segunda, está tercera federación. en tercera, me parece, porque en segunda no me Sí, suena que estén. será en tercera, me suena más el tercero que segunda. Entonces, bueno, quizás pueda ser una buena opción al final. A ver, va a haber un momento que no te quede más remedio Sí. optar por alguien de la cantera, a pesar de que es un salto importante de tercera, Sí, pero de que momento es no lo ha la dado con cantera. Blanca Muñoz, y parece que Blanca tampoco lo Muñoz, va a mira que dar nos gustaba mucho la con pretemporada Carla. y quería el primero, no le gustó mucho y de momento no la hemos vuelto a ver. Está a Santoro, así que, No, bueno, pero por su lado está jugando Esther, que la semana pasada se llevó una amarilla muy pronto también existe. y la verdad es Sí. que yo no acabo de Y aún entender así mucho siguió, ¿eh? Sí. su poca Vale, voy a confianza en leer un ella. poquito el chat porque hemos dicho todos dos, ¿no? Sí, Y Sí, el Betis pinta mal. Porque Golplay siempre echa al Atleti o Valencia. es verdad, Al ¿eh? Lo del Atleti. el al Atleti Atlético de sí. Madrid sí que A le suele ver, echar mucho es casi el mejor equipo disponible que tienen, porque Barça y Real Madrid no lo horario. pueden dar, y el mejor disponible siempre que les pillen por horario es el Atlético de Madrid. Sí. Aquí el Betis no sabiendo usar a Minaima. Me la hemos visto en banda de media punta, solo le falta de central. Más por aquí. Dice, lleva 2 o 3 temporadas igual el Betis, han pasado muchos entrenadores y ninguno ha dado con la tecla. El de ahora parece que tampoco. Si no se soluciona pronto, puntos suspensivos. Dice el Exa 2, claro, para desgracia de las locales. ¿Marcará el Betis? Esa es una buena pregunta. Es que casi más la apuesta es si el Betis ganará este Sí. partido o no, que si marcará, Tira. porque O si tira también, que es otra opción. Aquí el Betis le ganó la temporada pasada, pero este año arriba no juega a menos que fue de las mejores porque al entrenador no le da la gana. Este año, a ver, yo creo que se rumoreaba por ahí de que no estaba bien físicamente y por eso llegó no la tarde, ponía de titular. llegó justo antes del partido Claro, contra el Real Madrid, pero ya es prácticamente un mes yo creo que y sí, no porque la y sigue sin marroquí, jugar. Zuir, Yasmín Zuir, tampoco verde. Sí, un poco. No, Sí, no, sí. no se impone, pierde balones, un poco a veces pierde los estribos, un poco. Pues tiene que, no sé, de titular en un Betis necesitado no la veo yo tampoco. Vale, más por aquí. Este es una kamikaze, sí, pero de momento, oye, Sí, no lo está es. haciendo, no está haciendo mal. Llegó tarde, pero Roberts también y jugó titular. Claro, Y es después se lesionó, que al volvió final es y una jugó situación. antes de tiempo. Jugó antes de tiempo en el partido anterior y se la vio muchísimo la falta de ritmo porque fallaba unos pases que no fallaría ella estando bien. Bueno, aquí Elena ya está pidiendo. Me gustaría que debutase Ángela Cabeza, lateral de filia internacional sub-16. Ha hecho pretemporada con primer equipo. Mira, Pues nos la aquí nos va apuntamos, soltando lateral nombres. derecha o izquierda. Sí, Porque esa Blanca sería Muñoz buena juega por la pregunta. izquierda y vamos a ver por dónde juega Ángela Cabezas. Que Sí, bueno, la verdad es que yo el a equipo ella no lo he podido ver, pero ojalá que también le dé oportunidades, porque yo creo que en instituciones tan comprometidas como eh, estas, al final es mucho mejor a veces tirar de jugadoras de la cantera, de la base, que de Sí. jugadoras de fuera. Vamos con el siguiente partido de la jornada. Vamos con ese venga, Español Eibar, otro equipo que también busca su primera victoria de la temporada ante un Eibar que se nos ha venido un poquito abajo después de ese buen inicio con 6 Sí. puntos consecutivos. Después perdió contra Granada, también perdió la semana pasada ante el Levante. Y que quieren dejar eso en un accidente, porque aún pues tienen muchísimo que ir hacia adelante. El Español, otro equipo que te cuesta mucho hacer gol, de hecho solo ha marcado lo que va de temporada 1. Lleva 2 jornadas consecutivas sin marcar gol.
tampoco es un equipo que se le dé demasiado ese apartado hasta ahora. Y Pero bueno, delante lleva estará 2 jornadas con portería cero, claro, como el Betis. Sí, eso es una cosa positiva, evidentemente. Vaso medio lleno, medio vacío, depende de la gente. A ver, el Español es verdad que juega un poquito a esto, a no recibir goles, a mantener su portería a cero y luego si consiguen también llegar a la contra y hacer pues ese gol, pues muy bien, pero tampoco es un equipo que rompa nunca su sistema defensivo y su esquema más bien conservador. Y el Eibar es un poco lo mismo, que son dos sistemas prácticamente contrapuestos. El año pasado Sí. recuerdo que no con este equipo, pero por ejemplo un Villarreal Eibar acabó un 1-1, por ejemplo, por hablar así de un equipo entrenado por Monforte y un equipo como el Eibar. Al final yo creo que es un partido que, como dice aquí Laura, va a ser un poco tostón. No espero que sea un Sí. partido muy entretenido porque el Español es un equipo, como digo, que va a buscar el empate. Ellos están jugando ahora en Copa ante la EMI y dice por aquí Lexa que va perdiendo en la prórroga, así que vamos a ver qué tal afecta eso, aunque también hay que decir que de ese 11 de titular creo que Olaya Ballester repite con respecto a los habituales en la liga y el Eibar por su parte, pues bueno, querrá quitarse el mago sabor de la derrota ante el Levante y ante el Granada y es una buena oportunidad fuera de casa ante un rival directo por la salvación. Sí. Al Eibar yo creo que se le descontroló bastante el partido pasado contra el Levante en casa. Se le Sí, descontroló, Hombre, en un punto de partido se ya esa descontroló y ya razón. no supieron rescatarlo. Eh, y yo creo que, a ver, voy a apostar a que el Eibar va a volver a, no sé si a coger el ritmo de los 2 primeros partidos, pero a ganar Sí. y a volver a coger esa dinámica así más buena. Sí. Porque, no sé, lo veo como un equipo más peligroso, sobre todo en la zona ofensiva, que el Español. Entonces, por Sí. eso me decanto más por el Eibar que por el Español. Vale, aquí sí, el España va perdiendo contra el AM Lleida. Sí, a retiro en el 108 el conjunto catalán. Así que sí, doblete de. Ah, bueno, vale, que no es del partido, vale, que es del el pronóstico. Pensaba que decía claro, quién claro. haya marcado. Sí, y bueno, ha habido un remate al palo de Chamorro en el 115. Vamos a ver si el español consigue remontar o se queda fuera, porque Sería el la gran equipo de. sorpresa Bueno, porque es verdad que es un equipo de Primera Federación que también tiene un gran nivel, pero sí el primer gran hombre, equipo de la Liga F eliminado de la Copa. sí, encima es un palo, ¡buah! Es que ha sido un remate de cabeza y el balón que se va quedando sin ángulo y acaba en el poste abajo. O sea, ahí, no, la Lleida siempre compite. O sea, le compone las cosas muy complicadas a los equipos. Yo aquí, fíjate, el español puede hacer las cosas bien aquí, jugando en casa, pero es verdad que viene ahora la Copa de la Reina. Está Sí, jugando un poco con las habituales, ya hemos visto un poco por no quedarse fuera antes de Sí. tiempo. El Eibar creo que va a buscar volver a sentirse bien. Han sido sí. 2 jornadas un poco raras para ella, que no han estado un poquito a Yo nivel de lo que están más que acostumbrados. dos diría una, porque la del Granada hicieron lo que querían. El planteamiento del juego suyo era Sí, les empatar, era buscar duró ese hasta el 0-0. 85, pero sí. Exactamente. Pero yo creo Mm, que el partido que les vino fatal fue el de casa contra el Levante. Sí. Entonces, vamos a ver, lo importante es que el español recupere a Martorras, que siempre es una box to box impresionante dentro del campo. No va a estar Miralles bajo palos, eso también es No, algo importante. Vamos a ver si repite Astralaga, que tuvo un debut complicado, vamos a decir, sí. o está Noelia García. Vamos a ver por quién opta Diray Martín. Sí. Yo aquí es que veo un empate o incluso, claro, decir un 1 cuando el español se ha marcado un gol, es un Yo, poco de yo voy a valientes, venga, decir otro 0-0. Porque el venga, español no va a ir a buscar yo, nada diferente y el Eibar le vale. yo digo empate o un 1. Yo voy a decir un 2. Vale, un 2. Venga, voy a leer un poquito el chat por aquí. Marguín fuera de copa. Madre mía. Vale, por aquí, un ocerismo del libro de las armeras. Por aquí. 0-1 dice Laura. Elena 1-2 doblete de Campos. Melanie Campos sí que va a tener ganas. Igual es Más que la tienen en el por Fantasy, aquí. ¿no? Ane Campos. Ah, Te lo puedo confirmar. Porque hablar del doblete, no sé. Yo dudo también, ¿eh? ¿por qué no? Yo dudo. Cosas, cosas imposibles hemos visto, La tiene, sí, sí, ¿no? sí. Sí. Sí la tiene. Más por aquí.
El sorteo de la tercera ronda, pues también me gustaría a mí saberlo, Sí, porque lo mira, hablamos el otro día y todavía no hay, no hay nada. mira, lo No, lo estuvimos buscando con la sabremos segunda ronda. próximamente. Se Mm, juega el mes que viene, pero no sabemos nada más. Ahí sí que, como he dicho en el chat, entran desde el noveno al 16º, perdón, la temporada pasada, más el sí, español Sí, y el sí, entran deportivo, ya. que ya estaban, y todavía quedarán por entrar los 8 mejores de la temporada pasada, que entrarían ya en diciembre. Pero bueno, en principio no sabemos cuándo será el sorteo, pero como siempre con estas cosas. Al día sí. siguiente, que vaya a ser el sorteo, lo sabremos el día de antes. Claro, es que hasta octavos de final no vamos a ver a Real Madrid, Atlético, Athletic, Real Sociedad, Madrid Club de Fútbol, etcétera, etcétera. Entonces aún queda. En así soñan loterías. Claro que la tienen en Fantasy. Ah, claro. Y Civi cree que gana el Eibar 0-2. Posible. A la vez fuera de Copa también. Mira, pues Yo estoy con otro más. Civi. Sí. Pues nada, pues vamos a ver cómo va este partido. Muchos dicen que pues, vosotros pensáis también que va a ser un poco tostazo. Es verdad que no pinta ser muy, muy entretenido en cuanto a fútbol, pero el siguiente tiene buena pinta. Sí. Bueno, el siguiente, El top entran en octavos, Fran, en sí. octavos. Sí. Ese Levante va a dar una Deportiva Banca que cierra la jornada. Quería Sí, decir algo. Ah, vamos. vale, que me ha No, levantado el teléfono. sí, vamos con ese Levante Badalona Venga. Deportivo. Un duelo entre dos equipos que, bueno, en el caso del Deportivo también busca su primera victoria. De momento no la ha podido conseguir. Viene 2 empates consecutivos en casa ante Athletic Club y Betis, y de 2 derrotas ante el Atlético de Madrid y ante el Barça. Al final es un duelo complicado porque es otra visita muy difícil para el conjunto gallego, y por parte del Levante Badalona pues es una buena ocasión para seguir en esa cuarta posición. De momento llevan 7 puntitos, 2 empates, 2 victorias y un empate, y buscando esa otra victoria en casa. De momento en casa 6 de 6, buscando ese pleno con ese 9 de 9. Y es un partido que yo apuesto que gana el Levante Badalona. Yo creo que es un equipo que en casa está jugando muy bien. Es verdad que el Deport también ha hecho un buen inicio de temporada. Sí. En el caso de la Copa tampoco se ha cansado demasiado porque jugaron el martes con un equipo de plagado de suplentes y ganaron además cómodamente 0-6. Y no es un partido tampoco que les hiciera esforzarse demasiado. Y yo creo que va a ser Mm. un encuentro para el Levante Badalona complicado porque el Depor está compitiendo muy bien. Pero yo Sí. confío en que vayan a conseguir la victoria y conseguir esa, de momento, tercera victoria en Liga y seguir enganchados a las posiciones de arriba. Uf. Yo veo un empate, fíjate, porque no sé, me da la sensación de que es cierto que el Levante Badalona lo está haciendo bien y en casa eso buscará seguir ganando y conseguir los 3 puntos, pero es que el Depor a mí me está gustando mucho cómo están haciendo las cosas en general. Sí. Es que en el Levante Badalona, en su estadio, es un equipo diferente a domicilio, que a domicilio, quiero decir. Entonces, juegan mejor, el protagonista tiene el control del partido en casa. Entonces, claro, al estar invictos aún, doy menos posibilidades al Deportivo para dar la sorpresa, que es lo que sería para mí en este caso. Entonces, yo también iría con un 1. Además, hemos visto un poco que cuando el centro del campo funciona, vamos a ver si repite con el doble pivote, el equipo se mueve con una armonía increíble. También ahí va a tener que estar muy bien. A ver si Chris Martínez vuelve a estar genial, si es titular. Entonces, aquí, claro, que el Deportivo tiene otro problema, que en ataque es también muy complicado. Le está costando Entonces, le también llega al último Bueno, tercio y en ahí ataque no están exactamente. tan mal, ¿eh? Porque no, comparado con no es el que esté, Español y con los equipos de abajo, ha marcado no más es goles que tan mal. ellos. Pero claro que no es tan mal, pero es el llegar al último tercio y es un poco dar el balón, a ver qué Sí, Mm. ocurre. No es una ocasión siempre clara de peligro, pero ya que tiene a Ainhoa Marín, que es increíble, sí, tiene a sí. Imrobat, tiene a La Torre por la otra banda, o sea, tiene ahí un ataque bastante bueno. Milene Y una buena también. Pero, portería también, ¿eh? pero Levante Badalona está un punto por encima en lo colectivo, en cómo han ido las cosas, en cómo es su comportamiento en su estadio. Entonces voy con un 1, pero el Deportivo no creo que vaya a jugar mal. Fuera Por de ahí a Copa lo del mejor. Español. Sí, Sí, pues primera gran sorpresa de esta Copa de la Reina, fuera el Español y en casa además, que jugaba este partido en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, un varapalo duro para el equipo antes del partido del domingo. Y sí. sobre Sí. este encuentro, pues al final yo creo que lo clave va a ser un poco
la versión que veamos del Depor fuera de Sí. casa. Porque solo he jugado de momento un partido fuera de casa ante el Atlético de Madrid y fue un partido que me gustó más bien poco. Acabó en 2-1 y pudieron marcar al final incluso el de empate, pero perfectamente podían llevarse el partido un 5-0, un 6-0 porque fue muy superior el conjunto colchonero y yo creo que en este partido tendrán que mejorar mucho su salida del inicio de partido porque el Levante Badalona es un equipo que empieza bien los partidos en casa, que va poquito a poco haciéndote daño y es un rival muy competitivo en su casa. Sí. Y luego también, por dar un duelo así del partido, tengo muchas ganas de ver un poco pues ese enfrentamiento entre Maca Portal y Serena Julve contra No Marín, dos jugadoras o tres jugadoras de un perfil muy similar, muy rápidas, muy habilidosas y con mucho talento ofensivo, que bueno, pues al final son de esos pocos extremos que nos quedan en la liga y que hay que disfrutar cada partido de ellas y en este caso pues se enfrentarán entre ellas. Entonces, ¿qué decimos? Un Yo 1. digo un 1. Yo voy a decir X. ¿Sí? Voy a llevar la contraria. Vale. No está mal, ¿eh? No estaría mal para ninguno de los dos, más para el Deportivo en este caso. Aquí, ¿qué dicen por aquí? 2-1. Fran dice un 1-1. Piero dice que gana el Depor 1-2. Tibi ve empate, victoria justa del Badalona. Fran se la juega, va más allá en su pronóstico. Dice a que alguna de las porteras salvará varias. A ver, ¿quién Bueno, será Inés las dos? Pereira Sí, yo creo que hará paradones exactamente. O y veremos Laura Coronado Coronado también. repetirá, ¿no? No creo yo que la vaya a sentar después Bueno, de del momento partido está anterior, ¿no? jugándolo todo. Por Aunque es eso, verdad si que está lo de jugando tú, María Robe Valenzuela me extraña porque aún no ha debutado. También no. comentar que Vanini sacó el otro día el club un vídeo de ella entrenando, un poco ya Sí. como ultimando su recuperación. Lo comentábamos creo que el lunes o el domingo que no había Ah, sí, jugado todavía estaba muchísimo. tocada, porque no Estaba estaba no lesionada estuvo en el parece banquillo. ser y está ya ultimando su recuperación. No sé si podrá jugar este próximo Bien. partido del domingo o si no ya más adelante, pero lo positivo al menos es que sabemos que lo que Pero tenía ya está el, más o menos recuperada. pero el club llegó a publicar Sí, parte médico. no, parte médico Vale, no. vale. Ah, pues entonces, claro, es que, Estábamos a Muy ciegas, por eso complicado. digo. a ver, que lo están haciendo muy bien en redes sociales con esos vídeos y tal, pero hombre, en parte médico también, al menos para esto. Vale, sí, yo dije que ganaba el Español, o un empate Creo o que un uno, sí, ¿no? pero aún Vale, está a tiempo de claro, yo cambiarlo ahora si lo he ya dicho lo no. contrario. Yo tengo memoria a corto plazo. Soy que se me olvida como los peces. 5 segundos y ya no me preguntes. Vale, aquí firma la X Lexa. Piero dice un 2. Vale. Sí, España fuera de Copa, sí. Javi y el Levante Badalona juegan césped artificial. No es que se jueguen mejor, es que las rivales se adaptan unas peor que otras a eso. También puede ser ese un buen tema. Que pasa el Levante Badalona que juegan césped artificial. Sí, Entonces, sí, es junto al Costa de Tenerife el único club con césped sí. artificial de momento. Ya dijeron que estaban En teoría pensando en. acaba este año, en teoría. Sí, sí, estaban pensando en cambiarlo a híbrido, como en algunos clubes, que es un poco una mezcla de césped artificial y natural, ¿vale? Pero que para la temporada que viene iba a ser natural, que tiene que ser, si no, no puede jugar en primera división. Vale, Exacto. más por aquí. Hombre, aquí. Vale, perfecto, perfecto, lo hacemos, no te preocupes. Eso más, Mario, porque eres tú el DJ del programa. Vale. No sé de qué Bueno, pues manera. sí. Bueno, pues entonces vamos a dejar aquí la previa de esta jornada, bastante completita, con risas, con resultados, Muchas con risas, sí. absolutamente Mucha cosa. de todo. Sí, sí, creo que es la previa más larga que hemos hecho, pero bueno, ha merecido la pena. Quien haya llegado hasta aquí, enhorabuena, porque también imagino que habrá caído con nosotros, pero Y los que no, pues bueno, también gracias por estar aquí, por al menos haber entrado. Y por supuesto agradecemos vuestro apoyo un día más y ha sido un placer tremendo sí. estar con vosotros. No, con Así suspenso no, va a que... salir bien el No, examen, va a suspenso salir bien el no. examen. Eso, Elena, Con vas a todo lo que aprobar. hemos visto hoy, seguro que ha ido muy bien. Seguro Sí, que... sí, con el win won won. Ahí. Y nada Bueno, más, os recordamos que mañana seguramente lo que hagamos el sábado, pero bueno, mañana haremos después del partido del Real Madrid-Valencia un poco análisis del partido, lo subiremos el sábado. El sábado habrá directo al acabar la jornada a las 8:15 más o menos, después de acabar ese Levante-Sevilla. Y el domingo pues seguramente lo mismo, sobre esa hora al acabar también ese Levante-Badalona Deportivo
con el que acaba la jornada 5 antes de que nos pongamos ya en modo Champions, que la próxima semana también empieza. Sí, ya regresa al fútbol europeo. Así que Sí, era hora. nada más. ¿Algo más que comentar ya por terminar? Nada, que cuando aquí dice Elena, cuando me salga que ponga a ganar, pongo Granada. Yo creo que si quieres aprobar, mejor Sí, poner mejor que verbo. no. Pero en paréntesis, Granada, si quieres, ¿no? Viva Granada o algo. Así a ver si O el profe alguna la coge también clave. ese puntito de extra. Sí, bueno, nos vemos el sábado a todos. Buenas noches y que vaya todo bien. Sí, os dejamos ahora con Mente en Blanco, que también están haciendo ellos sus historias. Están haciendo terapia de grupo, así Sí. como lo llaman. Así que Me nada, gusta mucho, terapia de grupo. hombre, buen Sí. nombre. Os dejamos con ellos. Adiós, hasta el sábado en directo. Adiós.